Hola, soy Scarlett y en este video voy a continuar hablando sobre lo que propone el libro Menú para visitar museos respecto a tips que podemos seguir para apreciar más una exposición o acercarnos a las piezas de una forma distinta. En este caso empieza a hablar de lo que la autora llama el plato fuerte, que es justo la interacción directa en la exposición con las piezas, mientras recorres el museo, poner atención a lo que estamos pensando, a lo que las piezas nos evocan, una vez que ya tenemos eh, repensado el espacio y cómo se está exhibiendo. Lo primero que sugiere es que imaginemos el papel de la pieza en su contexto, que es un poco sí lo que ya habíamos hecho antes, pero en este caso empieza a hablar de pensar ya no en dónde nosotros lo pondríamos, sino dónde realmente estuvo, tratar de imaginar los contextos donde se crearon estas obras y bueno, seleccionar, como ya saben, alguna o algunas, no tienen que hacer este ejercicio con todas, y sugiere dibujarla, dibujar alguna que te llame más la atención, y puedes hacer un boceto o puedes solo señalar objetos, o si no te gusta dibujar, hacer una lista de las cosas que tiene, describirla. Y una vez que hiciste este ejercicio, puedes escribir qué cosas te llaman la atención de esta pieza para empezar a descubrir por qué es que esta te ha llamado y no las otras, qué es lo que te atrae, desde dónde puedes conectar con esta pieza, ¿no? Entender cómo a lo mejor el papel de esta pieza en relación a las que están alrededor, tal vez eso fue lo que te llamó, como el espacio, donde estaba colocada, o tal vez fueron los colores o el tema, y todo eso, escribirlo, así como todas las ideas que te surjan cuando visites una exposición, como en el momento que estés ahí, todo lo que venga a tu mente, como sin censura, empezar a escribirlo, sin tampoco intentar que todo lo que pienses sea súper profundo, que tal vez todo tenga que ver con el arte, igual y, no sé, te acuerdas de algo que aparentemente no tiene una relación, y todo eso escribirlo para que una vez que terminaste de visitar la exposición, puedas leerlo y empezar a encontrar qué cosas te evocan las piezas, y a lo mejor justo encontrar relaciones donde creíste que no existían. Y una vez que sales, también preguntarnos qué modificarías de la exposición, tal vez el espacio o el acomodo de las piezas. ¿Cómo imaginas tú esta selección de piezas? ¿Qué hubieras hecho distinto? A lo mejor te acordaste de otra pieza mientras estabas en el museo y ¿te parece que es una buena idea agregarla a esta curaduría? O a lo mejor dices, había como dos o tres piezas que siento que no iban acorde con el tema o que no entendí muy bien qué hacían ahí, y empezar a preguntarte cómo jugarías tú con eso que la exposición te ofrece. Y también como darle a lo mejor otro sentido, a lo mejor cambiar las piezas de lugar, modificar las salas, todo eso. Igual puedes pensarlo y escribirlo. Y bueno, algo de lo que habla que es muy importante en este punto es sobre confiar en nuestra intuición. Como todo lo que sentimos va a estar bien, como no podemos decir que estamos sintiendo de forma incorrecta o o que las piezas nos evocan algo que no deberían. Al contrario, tenemos que aprender a confiar en nuestros instintos. Entonces, lo que aquí la autora sugiere es que des primero una vuelta en la exposición como a ciegas, es decir, sin leer los textos, sin leer las cédulas, y hacer este ejercicio de escoger alguna, dibujarla, de pensar en la colección y de escribir todas las ideas que te está detonando el conjunto de piezas que exhibe un museo o una exposición. Y una vez que ya la recorriste toda de esta manera, puedes hacer otra visita, ahora leyendo los textos de sala, como buscando toda la información que tienes a la mano dentro de la misma exposición, y también empezar a comparar como qué es lo que te evocó o tú de qué crees que se trata, y los textos que están ahí, la información que tienes, ¿no? A lo mejor hay cosas que sí coincidieron, cosas que no, y pensar justo
por qué existe eso, por qué pasa esto. Y a lo mejor también como tratar de entender un poco por qué nos llaman más la atención ciertas exposiciones que otras, o de qué manera podemos conectar más fácil, no solo tú, sino como todos los que visitan la pieza. Em, Habla mucho como de sí escribir tus ideas y sí pensar en las ideas, pero también como en las corazonadas, que es un poco también la forma en la que seleccionamos las piezas, como a veces vemos una y nos podemos quedar ahí por horas y no tiene que ser la pieza estelar de la curaduría ni la pieza estelar de la sala, a veces solo es porque nos hace vibrar, o porque nos hace sentir cosas distintas esa pieza. Y justo dice como esa corazonada es lo importante, como atender a lo que te está moviendo y tratar de entender por qué te está moviendo, más allá de seguir un guión o seguir una lista de pasos o buscar cosas específicas en las piezas, sino más bien tú qué estás ofreciendo ahí a la exposición para conectar desde tus propias experiencias. También sugiere que podemos imaginarnos como parte de la obra, en esta exploración de las piezas, como si ya la dibujaste, ahora puedes empezar a, no sé, meterte en un cuadro y descubrir que había un perrito, entonces preguntarnos a qué huele ahí dentro, cuáles serían los sabores, qué pasaría si en vez, no sé, de una pintura fuera una fotografía de una obra de teatro, de qué sería esa obra de teatro, o qué tal que fuera música, cómo transformarías eso en música, o no sé si es un jarrón, cómo lo pintarías, o cómo harías un cuento de esa pieza, cómo interactuar desde adentro, siempre desde tus ideas y lo que tú le puedes ofrecer a la pieza. Y una vez que ya hicimos todo esto, entonces sí buscar información sobre las piezas, ¿no? Como cuándo fueron hechas, dónde fueron hechas, por qué fueron hechas, para qué, quién las pidió, como hacernos todas las preguntas que podamos e intentar responderlas, si no con la gente del museo también como investigando nosotros y darnos cuenta de estos puentes entre lo que nosotros creímos, imaginamos o buscamos en la pieza, o entre las cosas que nos llamaron la atención y los significados o lo que hay ya investigado sobre estas piezas. Que claro, que el hecho de que no coincida que una sea más académica que la otra no quiere decir que nuestra interpretación sea menor, sino que viene de contextos diferentes y justo podemos nuestra interpretación nutrirla con el resto de la información que podemos aprender del mismo museo o de otras fuentes de consulta, y darnos una mejor idea de el sentido de esta pieza, no solo por una explicación histórica que pueda tener, sino también por cómo esa explicación tiene sentido en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Y por último, también algo que es muy importante en este punto es pues que al museo no se trata como de estar solos nosotros con la pieza, sino que esa pieza a mí me toca y probablemente toca a alguien más. Entonces se trata de dialogar esto que sentimos y también encontrar puntos de convergencia entre lo que a mí me provocó y a lo mejor, no sé, la pieza hablaba sobre un momento muy feliz, pero a mí me hizo sentir triste. A lo mejor hay otra persona que también le hizo sentir triste y dialogar con esa persona para ver qué es lo que tenemos en común que nos está evocando esto en particular de la pieza, o qué ideas al otro se le ocurren, qué historias puede sacar de esa pieza, y de esa forma volvemos justo a las piezas parte de nuestra vida cotidiana y la podemos relacionar con lo que nosotros sentimos. Y eso sería todo por este video y solo nos queda el postre y hablar de qué pasa con la comida completa.